diciendo, ¿eh? ¿De acuerdo? Cuéntenos entonces, vamos, no, obviamente a nosotros nos interesa mucho, ¿verdad? Que usted nos cuente cómo usted en la niñez temprana, ¿verdad? Vivía allí, cómo fue que usted conoció de las apariciones, cuáles fueron sus experiencias, qué fue lo que usted vio. Usted me ha compartido muchas fotos muy bonitas y entonces que luego podamos, como usted, ¿verdad? Ya se ha mantenido involucrado con Garabandal a través de los años y pues entonces vamos haciéndoles preguntas sobre la marcha, ¿está bien? Perfecto, estupendo. Mire, yo me sitúo, yo soy Román Martínez del Cerro, vivo en el puerto de Santa María, provincia de Cádiz, el sur de España, a unos 1000 kilómetros aproximadamente de San Sebastián de Garabandal. Eh, Cuando yo tenía 15 años, tuve la suerte de que mis padres me llevaran a Garabandal y estuvimos allí viviendo 11 días y vi 14 apariciones de las niñas, unas veces las niñas eh, juntas, otras veces las niñas de forma independiente, cada una, incluso algunas veces, pues incluso estuvimos solo exclusivamente, yo estuve en un par de ocasiones con las niñas solo sin nadie más. Con lo cual, bueno, pues de ahí le puedo contar muchas cosas como testigo directo de esas apariciones. Pero además de eso, claro, también, aparte de conocer a las cuatro niñas, conocí a los padres, a muchas personas del pueblo. Conocí, por ejemplo, al párroco, de don Valentín y de Marichalar, pero también había conocido antes a dos testigos muy importantes de las apariciones, que fueron el padre Ramón María Andreu y a un alemán que se convirtió en Garabandal, que fue don Máximo Ferle. Estos para mí fueron fundamentales porque fue el motivo por el cual yo fui a Garabandal. Le voy a contar, si les parece a ustedes bien, eh, cómo fue que yo me enteré de las apariciones de Garabandal. Yo me estoy oyendo, pero no sé si ustedes me oyen bien o no. ¿Me oyen? Sí, lo oímos y a lo mejor no nos ve porque lo pusimos en grande para que todo el mundo lo viera aquí. Ah, vale, vale, de acuerdo. Ok. Bueno, mire usted, el, las apariciones de Garabandal empiezan en junio del año 1961. Y la primera aparición, primero fue la aparición de un ángel y luego el 2 de julio por primera vez apareció la Virgen a las cuatro niñas en Garabandal. En esas fechas, resulta que a mi padre, que era catedrático en Cádiz de literatura, lo habían invitado a dar unas conferencias en Santiago de Compostela, en la Universidad de Santiago de Compostela. Y entonces nos fuimos, los cuatro, nosotros, nuestra familia era mis padres, mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Entonces nos fuimos los cuatro y tuvimos una semana que fue la que estuvo dando mi padre las conferencias en Santiago. A la vuelta volvimos por Portugal, porque ya aprovechamos y fuimos a Fátima. Y en Fátima, nosotros tenemos un pequeño coche que era un SEA 600, que era un coche que se estropeaba con bastante frecuencia. En fin, la cosa fue que era un coche simpático, pero que se nos iba estropeando por todas partes y se nos estropeó en Fátima y lo tuvimos que dejar allí en un garaje y tuvo 2 días en el garaje. Y mientras estuvimos en un hotel, un hotelito, Fátima no es lo de ahora, Fátima entonces estaba mucho más en los inicios. Y el dueño del hotel tuvo la amabilidad de llevarnos en su coche y nos estuvo enseñando Fátima con todo detalle, en cada uno de los sitios donde había habido la aparición, en las casas de las niñas, en la parroquia donde se habían bautizado, etcétera. Y este fue la primera persona que nos habló de Garabandal en Fátima, en la coincidencia de la vida. Nos dijo, bueno, pero si es que en España ahora tenéis unas apariciones de la Virgen. Ah, pues no teníamos ni idea. Y resulta que nos dijo, sí, sí, en San Sebastián de Garabandal. Empezamos a mirar San Sebastián de Garabandal y San Sebastián de Garabandal no tenía carretera y por lo tanto no aparecía en ningún mapa de carretera.
Sabíamos que estaba en Cantabria, en la provincia de Santander, pero nada más. Bueno, seguimos, llegamos a Cádiz y ya mi padre era muy amigo de un jesuita que se llamaba el padre Lorenzo Lacabe, era amigo desde la infancia. Y los jesuitas, al lado de Garabandal, tenían la Universidad de Comillas, que está muy cerca de Garabandal, y desde el principio tuvieron una información muy directa de todo lo que estaba ocurriendo en Garabandal. No solo eso, sino que las niñas, incluso familiares de las niñas, muchas veces se iban a confesar con los jesuitas en la Universidad de Comillas, con lo cual la información que tenían era estupenda. Pero ya los jesuitas a su vez pues, tenían comunicación con los jesuitas de Cádiz. Entonces, a través de Lorenzo Lacabe, del padre Lorenzo Lacabe, pues tuvimos una información pues, muy temprana, a poco tiempo, de iniciarse estas apariciones. Y todo nos hacía ver que era algo extraordinario, era una cosa que no era, sobrepasaba cualquier expectativa. Bueno, no solo eso, sino que coincide que por una serie de circunstancias, el padre Ramón María Andreu con don Máximo Ferle, que era un amigo suyo, van a Cádiz y van a mi casa en un par de ocasiones a contarnos muchísimas cosas de las que estaban viendo. Yo, si os parece bien, os digo, porque a mí me llamó mucho la atención y fue un poco lo que nos hizo a mi familia desplazarnos a Santander a ver, y estar unos días allí en el pueblo. Él nos contó, por ejemplo, fue cuando el hermano, el padre Ramón Andreu, eran cuatro hermanos jesuitas, los cuatro. Y había tenido el día 9 de agosto de 1961, había muerto su hermano Luis, más joven que él, no tenía los 40 años todavía, después de haber ido a Garabandal, parece ser que incluso en Los Pinos, junto con las niñas, vio la aparición, se fue, lo bajó a Cosío, ya el párroco le dijo que había sido uno de los días más felices de su vida, se montó en un coche que venía con la familia Fontaneda y bueno, la vuelta era de noche y en Reynosa cuando llegaron resulta que se había quedado dormido en el coche, lo llevaron a una clínica y solo pudieron certificar la defunción. Había fallecido de forma, una cosa extraordinaria y sobre todo con la edad que tenía, ¿no? Entonces a su hermano y a todos los hermanos le impresionó mucho y entonces se volcaron en las apariciones, en estudiar a fondo las apariciones de Garabandal. El padre Ramón María Andreu, hermano, tenía un amigo, don Máximo Ferle, protestante, que estaba casado con una española, que era de la provincia de Córdoba, de Lucena, era su esposa, y tenían dos hijos. Entonces él nos contó que fueron, después de la muerte del hermano del padre Ramón, el padre Luis, pues ellos fueron un grupo de varios coches de Madrid a Garabandal a ver las apariciones. Y un poco antes de llegar a Cosío tuvieron un accidente y bueno, el padre Ramón María Andreu, que iba a la derecha del conductor, se, se lastimó una pierna, la tenía hinchada, se había dado un golpe, un porrazo muy fuerte y parecía que tenía fractura, que tenía, en fin, unos dolores enormes, la pierna inflamada y tal. Llegan a Cosío, que es el pueblo que hay abajo de Garandal, y ya le entra en duda y dice, bueno, pues vamos a subir al pueblo y mañana en todo caso pues lo llevamos a un hospital. Entonces lo suben arriba y tienen que subirlo en un Land Rover, que todo esto estaba lloviendo muchísimo, y el Land Rover al final se le estropeó y la última parte lo tuvieron que hacer a pie. Y entonces lo pusieron en una casa allí, en una primera planta, y se quedó en su habitación don Máximo Ferle para acompañarlo por si de noche pues, se ponía peor o algo, si tenían que tomar alguna medida. Le pusieron el pie en alto, le buscaron hielo que no había en el pueblo y por fin consiguieron, porque en el pueblo no había nada de nada, pero bueno, consiguieron un poco de hielo. Y allí estaba, acostados, no se habían quedado hasta sin ropa porque el coche no podía abrir el maletero y se le habían quedado sin ropa y estaban allí metidos en la cama como más o menos en ropa interior.
Y eso de las 3 o las 2, las 3 de la madrugada, oyen mucho ruido y resulta que Jacinta venía en éxtasis con gente y que quería entrar, le abren la puerta y sube a la habitación donde estaba el padre Ramón María Andreu. Entonces, en pleno éxtasis, con la cabeza hacia atrás, mirando al cielo, la Virgen, con la tranquilidad que llevaba, estuvo pidiéndole a la Virgen que por favor, que tenía muchos dolores, pobrecito, cúralo, cúralo, y le dio a besar una cruz que llevaba en la mano. Dice el padre Ramón María Andreu que en ese momento él notó que se le habían quitado los dolores de la pierna y que se había curado. Pero dice, yo no digo nada y ya mañana cuando me levante y lo veamos, pues lo digo, no vaya a ser que sea una falsa o una cosa de la impresión misma de aquel momento. Pero él sí le pidió a la Virgen, que él estaba muy preocupado porque don Máximo Ferrer era protestante y él estaba intentando que se convirtiera y bautizarlo en el catolicismo, ¿no? Entonces, en ese momento se lo pidió y ya la niña se marchaba en éxtasis todavía y antes de salir a la puerta se vuelve, se va hacia la cama donde estaba don Máximo Ferle. Don Máximo Ferle dice que se impresionó muchísimo y entonces la niña le dio 3 veces a besar la cruz. Él le besó y la niña se marchó. Bueno, al día siguiente, bueno, por supuesto, el padre Ramón María Andreu estaba perfectamente, estuvo andando por el pueblo, dijo misa, incluso los médicos, había 3 médicos que lo habían visto el día anterior, que estaban allí de visita en el pueblo, le dije, me enseñe usted la pierna, y cuando él se levanta la pierna, dice, no, no, la que tiene usted mala, dice, no, sí, es que la que tenía mala era esta, la inflamación se le había quitado, los dolores se le había quitado y estaba perfectamente. Pero luego tuvo una visión Mariloli, otra de las niñas. Y entonces la visión estuvieron hablando mucho y hablaba mucho de Máximo, tal. Y eso lo estaba escuchando don Máximo Ferle, claro, él estaba como diciendo, bueno, Máximo puede haber más, ¿no? Pero ya le estaba extrañando oír a la niña la palabra de su nombre. Termina la aparición y entonces la niña le dice, don Máximo, que tengo un mensaje de la Virgen, quiero hablar con usted. Lo lleva, el padre de Mariloli tenía una pequeña taberna, un bar chiquitito, y entonces tenía una cocina en el fondo, lo lleva a la cocina, busca una caja que tenía de vino, que era de madera, dice, siéntese usted aquí, y lo sentó en la caja y ella busca una sillita que incluso ella dice, cuenta Don Máximo, que estaba hasta con el fondo medio roto, era un pueblo muy pobre, que allí las cosas pues tenían, era todo mucha pobreza. Y entonces se sentó enfrente y le dijo, mire usted, la Virgen me ha estado contando de usted, y entonces empezó a contarle la vida de Don Máximo, de cuando él era joven, él había estado en Alemania, le había coincidido con la Segunda Guerra Mundial y le había tocado toda esa historia. Y no solo eso, sino que cuando él vino a España y conoció a su mujer, en la familia de su mujer, que eran de Lucena, esto me lo ha contado luego un hijo suyo, bueno, tuvo mucha oposición porque se horrorizaron de que se fueran a casar esta chica española de Lucena con un alemán y para colmo protestante, con lo cual en un pueblo de Córdoba, en fin, pues esto no les costó mucho trabajo esto. Bueno, el tema es que la niña le fue contando una serie de cosas que incluso don Máximo ya se había olvidado. Claro, la impresión que tuvo y le fue aclarando una serie de cosas fue tremenda. Pero también incluso al padre de Ramón María Andreu también le contaron cosas que había pensado en ese día, de dudas que había tenido. Bueno, resultado de todo esto, don Máximo le dice que él se quería bautizar, lo lleva el padre Ramón María Andreu a Loyola, está en unos ejercicios espirituales y después de hacer los ejercicios espirituales se bautiza. Entonces ya le digo, yo tuve la suerte de que de primerísima mano nos lo contó. Claro, este señor, lógicamente, era un señor con una seriedad tremenda y que había cambiado su vida después de una cosa así con las niñas. Esto nos hizo tener un interés enorme en conocer a fondo las apariciones de Garabandal. Entonces, claro, yo ya entonces tenía 15 años, había cumplido los 15 años, y mi padre estaba dando clases, no podía, ya en el trabajo no podíamos dejar
ni yo como alumno, que yo estaba estudiando en el instituto, ni mi padre como profesor podíamos dejarlo. Pero nos dijeron que iba a haber un mensaje en el 18 de octubre. Entonces se fueron, pues a la buena de Dios, mi madre y mi hermana, que se fueron en tren y luego allí no tenían ni habitación y tal. Bueno, total, que estuvieron allí en octubre y cuando volvieron vinieron impresionadas contándonos las cosas que habían visto. Luego ya volvieron a organizar otra excursión en el Corpus, que se fueron con unas amigas y ya fueron en coche y estuvieron también otros días y volvieron lo mismo. Entonces, mi padre y yo, cuando nos dieron las vacaciones, que fue en junio de 1962, nos fuimos todos a Granada. Me salto el viaje, fue muy curioso, pero en fin, por no alargarme, llegamos a Cosío, que es el pueblo que hay abajo. Ya nos dijeron que el coche había que dejarlo allí, porque el camino de subida eran entre 5 o 6 kilómetros, pero embarrado, una pista forestal, que normalmente allí es un sitio que llueve muchísimo. Entonces subí en coche, era, vamos, lo normal es que te quedaras con el coche tirado, pero nos consiguieron un Land Rover, un todoterreno, y nos subió. Entonces subimos al pueblo. Ya habíamos conocido a una familia, esto es las cosas de la vida, la providencia. Cuando estuvo mi madre y mi hermana la primera vez, yendo por una calle del pueblo, de pronto oye, mi madre se llamaba Pilar, y de pronto oye, doña Pilar, total, que mira, y resulta que era una señora de allí del pueblo, que se llama Esther, que tenía un negocio en Cádiz. Resulta que esta, aunque era de San Sebastián de Granada, pero ella y su marido, Atilano, tenían un ultramarino, una tienda de comestibles en Cádiz. Y conocí a mi madre. De pronto la vio, pero esa Esther tenía ya a su vez allí familia. Y tenía una hermana Elena y tenía otra que era Emilia. Y esa fue la que después a nosotros nos vinieron estupendamente, porque cuando volvimos otra vez, pues nos colocaron en casas de su familia. Porque allí, claro, en el pueblo no había ni hotel, ni pensión, ni nada que se le pareciera. Entonces, tanto para dormir como para la comida y todo, pues tenía que ser a base de que los propios del pueblo te dejaran, te abrieran sus casas, como la abrían. Fue una gente amabilísima que tenía la casa abierta a todo el mundo. Bueno, en resumidas cuentas, el 11 de julio de 1962, llevaba un año aproximadamente de las apariciones, fue cuando yo subí por primera vez a Granada. Entonces nos instalaron a mi madre y mi hermana en casa de Elena, que estaba muy cerca de la casa de Conchita, y mi padre y yo estuvimos en lo que ahora es Hospedería del Carmen, creo que se llama, que era una casa que era también de la familia esta que le digo, que estaba al lado de la iglesia, muy cerquita de la iglesia, al lado del centro de peregrinos. Y allí se nos vino para atendernos la hermana de Elena, Emilia, se vino a esa casa con nosotros. El primer día ya nos dice que una de las niñas, Mariloli, había tenido una llamada y que posiblemente iba a tener una aparición. Os cuento, no sé hasta qué punto seguís el tema, pero bueno, que las apariciones de las niñas normalmente tenían antes como 3 llamadas. Esas llamadas eran como un sentimiento que ellas tenían interior de alegría, que la Virgen le comunicaba que iba a aparecerse y que las iba a ver. La primera llamada la tenían con mucho tiempo antes, varias horas antes. No eran unos plazos fijos, sino que era 2 o 3 horas antes, pues tenían la primera llamada. Y luego la segunda ya la tenía bastante cerca de cuando era la aparición y la tercera llamada ya coincidía prácticamente con el momento que tenía la aparición. Bueno, entonces nosotros nos dicen que Mariloli iba a tener una llamada y nos vamos al bar que tenía su padre. Cuando llegamos allí había era una cosa muy chiquitita, tenía la mesa, tenía la barra del bar, unas cuantas mesas con sillas, pero vamos, 4 mesas y una silla y una escalerita a la derecha que subía a la vivienda que la tenía en la parte de arriba. Cuando yo llegué, allí habría unas 8 o 9 personas, pero ya estaba todo ocupado, la silla.
Entonces yo me quedé sin silla, pero allí vendían también algunos víveres para el pueblo. Entonces había un saco de arroz en una esquina y eso me sirvió. Yo me senté en el saco de arroz y apoyando la espalda en la cruce de la pared, pues allí más o menos estuve aguantando. Claro, yo venía después del viaje, venía muy cansado y esto sería sobre a las 10 de la noche. Entonces estuve allí tiempo que me quedaba dormido, estaba agotado el viaje y todos los que estábamos allí para igual, estábamos con mucho sueño y iba pasando el tiempo y la niña que estaba con nosotros, bueno, la niña, os diré que una niña absolutamente normal, como las cuatro eran absolutamente normales fuera de los momentos de las apariciones, lo cual no era en el momento de las apariciones, las niñas cambiaban totalmente, pero en el momento antes eran niñas normales y corrientes que hablaban con ella, que no eran niñas que fueran a hacer unas beatas, ni mucho menos, sino normalísimas. Entonces creo que tenía, tres de ellas tenían 12 años y la tercera, Conchita, tenía 13 creo que era. Había empezado con 11 y 12 años, ¿no? Bueno, cosa que la niña estaba apoyada se había quedado dormida sobre la misma mesa, incluso se lo oía decir que sueño, que no sé qué tal. Van pasando el tiempo, y eso desde las 10 hasta las 2 y pico, las 3 de la madrugada, no ocurría nada. Pero de pronto sentimos un ruido fuerte, la niña se levanta como un resorte, había tenido la segunda llamada y se fue hacia una pequeña cocinita que tenía en el fondo de ese bar. Entonces las personas que había allí, las 8 o 9 personas, salen corriendo todas y se van allí. Yo quiero, debéis de tener en cuenta que yo tenía 15 años. Claro, estas cosas a los 15 años a mí, o sea, me habían contado y yo iba allí ya con los antecedentes de lo que yo había oído, pero de todas maneras cuando yo llegué allí me impresionó una barbaridad, porque me encontré la niña, cuando se entra en la cocina, la niña se desploma, se le transfigura, la cara se le pone con una belleza increíble, una plasticidad en los movimientos, vamos, era algo que sobrecogía a cualquiera. Y sobre todo que se daba uno cuenta de que la Virgen estaba allí. Entonces yo me descompuse, me entró un temblor enorme. Claro, todo el mundo pendiente de la niña y nadie estaba pendiente de mí, que yo era un niñato con 15 años, que allí no pintaba, nadie se fijaba. Pero yo en ese momento lo pasé francamente mal porque es que yo pensaba que me caía o me pasaba algo, porque la impresión fue increíble. Pero yo entonces a la Virgen con toda mi fuerza le pedí que por favor que me quitara aquellos temblores y porque es que me iba a dar algo. Y la Virgen me escuchó. Entonces, de pronto dejé de tener aquella indisposición tan fuerte y entonces empecé a disfrutar viendo lo que era una aparición y viendo lo que era la Virgen. Entonces, todo esto que yo creo que conoceréis, la niña hablaba a la Virgen, susurraba bajito, le iba dando estampas, le daba anillos, le daba el rosario, pero luego se los daba para que los besara y se los devolvía, y entonces a los que estábamos allí se los iba devolviendo de una forma que ya se dice que es increíble, que no se equivocaba, a cada uno si le tenía que poner un anillo de las alianzas, eran objetos sagrados que se lo daban, y ella la iba devolviendo. Pero a su vez, pues había una conversación, pero una conversación, ¿cómo diría yo? Como de una hija con su madre, muy, muy maternal y muy normal. Incluso hay veces que se cuentan las cosas y se puede uno quedar con decir, bueno, las niñas tenían unas marchas estáticas, andaban de espalda, tenían postura no sé qué. Sí, es verdad, todo eso. Pero dentro de una armonía, y era, o sea, que allí yo creo que lo sobrenatural se hacía natural. No, no era aquello un circo donde uno iba a ver una posición extraña de la Virgen, perdón, de la niña que no se pudiera entender, sino que
que aquello era lo lógico que pasaba cuando estaba la Virgen delante. Lo que la sensación fuerte, fuerte, fuerte que se sentía era la presencia de la Virgen allí delante, a 2 metros míos. Claro, eso dentro impresiona una barbaridad. Entonces ahí era cuando uno interiormente habla el alma. No, yo en aquel momento no tenía, yo qué sé, ahora ya con la edad empiezo a no tener dolores, empiezo a no tener conocimiento de personas enfermas, después uno pedía algo. En aquel momento yo lo que tenía era el proyecto de mi vida adelante. Y entonces a la Virgen, primero hay una sensación que yo la sentí, que era decir primero, yo soy digno de estar aquí, porque claro, es que está la Virgen delante. Y arregló seguido es abrir el alma y decir, esta es mi vida y hay, no hay que contar mucho, pero hay una armonía con lo que está uno viviendo. Esto, yo desde aquel momento, por supuesto que no dudé de que las apariciones eran verdad. Y para poder contarlo, ya hay veces que me voy a ir dos hechos de los evangelios. Uno es la transfiguración en el Monte Tabor, en el cual a los tres apóstoles, San Pedro, Santiago y San Juan, Jesucristo le enseña algo de la sobrenaturalidad, porque se le presenta Moisés y Elías. Y una responder. Y entonces el San Pedro, que era tan directo, no se le ocurre decirle, ¿cómo ha salido aquí Elías o ha salido Moisés? No, San Pedro le dice, Señor, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 cabañas, etcétera, etcétera, como todos sabéis, ¿no? Entonces es la sensación de bienestar ante lo sobrenatural que se refleja y que de esto, eso es impresionante y tremendo. Y otra sensación también de alegría interior. La Virgen lo tuvo cuando la Virgen fue a ver a su prima Santa Isabel. Cuando Santa Isabel la recibe, la alegría fue tanto que hasta San Juan Bautista, que todavía no había nacido, en el seno de su madre, saltó de alegría. Era la sensación de alegría ante la presencia de la Virgen es increíble. Y yo eso la sentí plenamente en aquel primer día. Después de eso, bueno, por supuesto, he visto apariciones, eran las 4 niñas que acudían juntas, otras veces separadas, pero por no alargarme mucho, eh, os voy a contar, bueno, tres situaciones que fueron para mí también importantes. Las apariciones casi siempre eran de noche, pero algunas veces también eran de día. Entonces un día nos levantamos mi padre y yo sobre las 10 de la mañana y nosotros, que estábamos al lado de la parroquia, pero íbamos a desayunar y todas las comidas las hacíamos en casa de Elena, que está muy cerca de Conchita. No lo hacíamos en la casa donde nos quedábamos a dormir. Salimos allí y de pronto vimos que venía Conchita, era la mayor de las 4, venía andando, pero un poco sin rumbo, muy cerca de la iglesia. Y de golpe se desploma, se cae de rodillas y se pone en éxtasis. Salimos corriendo, mi padre y yo estábamos los dos solos, uno nos pusimos a la derecha y otro a la izquierda de Conchita. Y entonces Conchita lo que tuvo fue que tuvo una aparición del ángel que le dio la sagrada forma, la comunión. Pero, claro, la Sagrada Forma en ese momento no la vimos, pero sí vimos como la niña primero se recogió, como comulgó, como dio gracias, y luego pasa el momento del éxtasis, de la esto, y nos mira, se sonríe como diciendo, ¿dónde estoy? Porque es claro, ellos cuando estaban en éxtasis estaban metidos en su mundo y ellos se veían entre ellas y la aparición, pero no veían nada del contorno. Cuando volvían, podíamos decir, al estado natural, pues se encontraba sorprendida que nos vio a los dos allí pendientes de ella. Se nos vino andando porque después eran todas muy simpáticas, muy agradables y ya, como si no hubiera pasado nada, nos fuimos andando hacia la casa de Conchita y hacia donde nosotros también íbamos. Esto fue a las 10 de la mañana y prácticamente, ya digo, solamente en este caso estábamos mi padre y yo en el momento de esta aparición. Hay otro momento que también me impresionó mucho,
que fue otro día, estábamos en Los Pinos. Los Pinos está, tiene una cuesta enorme desde el pueblo a lo alto del monte, y hay allí unos pinos donde ha habido muchísimas apariciones. Estábamos de noche también en Los Pinos y empezó, en este caso era Mariloli, y empezó a rezar el rosario. Entonces de pronto cogió una velocidad tremenda y se fue hacia el pueblo a toda velocidad, pero absolutamente oscura, totalmente de noche. Pero ella, la Virgen le iba dirigiendo el rosario, y ella iba contestando el rosario con la cabeza vuelta, y, y ella con una tranquilidad, la velocidad la llevaba en las piernas corriendo, pero ella metida en la aparición que estaba viviendo. Entonces salimos corriendo. Y claro, la cuesta era bajando. La cuesta bajada, yo tenía 15 años y estaba mucho más ágil, como os podréis imaginar que ahora. Y yo digo, a mí esta niña que tiene 12 años, por mucho que corra, a mí no se me va. Yo me mato, pero yo esta niña no se me va. Entonces me pegué, ya un poco casi picado con esto, me pegué como los ciclistas cuando chupando ruedas a la izquierda de la niña, y yo me tiré con ella, digo, yo me mataré. Esto yo con una linterna mirando al suelo, resbalándome, tropezando, y para abajo, y a donde fuera la niña. Cuando íbamos cerca del pueblo, esto serán 800 metros, no creo que sea kilómetros, pero unas cuestas tremendas, y todo con mucha piedra y muy húmedo, que resbalando. Cuando llegamos cerca del pueblo, miré hacia atrás y resulta que allí arriba, que estábamos unas 40 personas en aquel momento, pues habían quedado todas por el camino, y ya me quedé solo con la niña. Claro, la impresión es tremenda, porque de pronto te encuentras en un sitio que no conoces, con una niña que se ha transfigurado y que se ha puesto, está en otra vida, y con una virgen que la ve y que la llevas al lado, y que la niña está hablando constantemente con la virgen y tú vas pegadito al lado. O sea, eso es una impresión tremenda. Así pasamos todo el pueblo. Y volvimos otra vez a la parte baja del pueblo, donde resulta que volvimos otra vez al campo, y ya llegó un momento que vi una tapia, que yo no, esa parte del pueblo no la había visto y no la conocía, y resulta que lo que íbamos al cementerio. Entonces, en la tapia del cementerio, en la misma puerta del cementerio, volvió a caerse de rodillas, y ahí terminó ya el rosario, y ahí poco a poco yo veía que ya gente de los que venían por el camino empezaron a incorporarse, y ya me encontré un poquito arropado de no el momento, porque claro, es que la situación era para vivirla. No sé si yo soy capaz de contarlo bien, pero os podéis hacer una idea de lo que fue aquel momento. Y claro, siempre dicen, cuando fuimos al pueblo, nos dijeron en una gasolinera cerca, dice, ¿ustedes qué vienen? ¿Al milagro que ha dicho la niña, que se va a ver la Sagrada Forma? Y nosotros no nos habíamos enterado de lo del milagro. Digo, no, veníamos, bueno, para conocer esto, pero no sabíamos del milagro. Bueno, pues resulta que es que la niña había anunciado que el día 18 de julio se iba a ver la comunión, y se le iba a ver la Sagrada Forma en la lengua a la niña, y que entonces lo había avisado porque las niñas le pedían mucho a la Virgen que hiciera algo para que la gente las creyera, porque la gente no las creía, y entonces ellas, pues claro, no sabían ya cómo convencer a todo el mundo. Bueno, entonces nos dicen los del milagro, pues mira, estupendo. ¿Por qué el 18 de julio? Bueno, en aquella época, el 18 de julio aquí en España era fiesta nacional, porque fue en la época de Franco, cuando precisamente el alzamiento de Franco. Y entonces San Sebastián, que era el patrono del pueblo, esto se celebra en enero. Pero en enero allí hace muchísimo frío, y luego sobre todo que hay mucha gente del pueblo que está trabajando fuera y no puede volver. Entonces ellos pasaban la fiesta de enero al 18 de julio, y entonces celebraba el patrón. Bueno, en el pueblo la niña lo había dicho, y ese día acudieron miles de personas. El pueblo estaba abarrotado de gente por todos lados, y muchos sacerdotes. A las 12 más o menos, a mediodía,
celebraron una misa solemne, que fue impresionante por la iglesia totalmente abarrotada, y luego incluso en el atrio fuera también gente, en una especie de plaza que hay delante, toda llena de gente. Yo conseguí entrar en la iglesia y después venía una banda de música chiquitita, tres o cuatro músicos con una trompeta, un tambor y poco más, que tocaron el himno nacional en el momento justo de la consagración. Allí comulgó todo el mundo. Yo pienso que las niñas, no las vi justo, pero yo pienso que las niñas comulgaron también. Y luego ya se inició un baile que era por la fiesta del patrón. Claro, el baile era un día que además llovía un poco, se abría el día, mejoraba, era un día variable. Incluso hubo un poquito hasta de tormenta. Pero en el baile estaban tirando cohetes y lo normal, y bailando cosas populares y esto. Claro, eso los que veníamos de fuera y estábamos pendientes de ver un posible milagro, nos estaba cayendo fatal. Porque decíamos, la Virgen aquí con el baile este, la verbena que hay aquí y tal, pues la Virgen no va a aparecer y no sé qué, y hay que ver esta gente como puede estar pensando en bailando cuando estamos todo el mundo pendiente de que va a haber un milagro de esa naturaleza. Bueno, fue pasando el día y nada, no había milagro. Las niñas ese día, las niñas generalmente estaban por el pueblo ayudando a su familia y haciendo la vida normal. Pero ese día se tuvieron que quedar todas en sus casas porque la gente, había tantísima gente que las atosigaba, vamos, no las dejaba. Entonces Conchita, que era la que le había dicho, la casa de todas maneras se le llenó, de los demás confianza se le metieron todo en su casa, pero alrededor de la casa de Conchita había muchísima gente. Fue pasando el día y nada, no había milagro. Entonces nosotros nos fuimos ya a cenar a casa de Elena, que está muy cerca de la casa de Conchita, y estuvimos cenando, terminamos de cenar y nada, llegó las 12 de la noche y no había habido milagro. Entonces nos quedamos todos, mucha gente, bueno, la mayoría de la gente se volvieron diciendo esto ha sido un engaño de las niñas, esto es bueno, aquí no ha estado un timo para todo el mundo, en fin, estaba la gente muy desesperada. En el caso yo particularmente, como desde la primera aparición ya creí sin duda, pues yo no me hubiera gustado que hubiera habido su milagro y todo lo demás, porque me confirmaba mi primera impresión. Pero bueno, las cosas de Dios, si es así, pues Dios será, no, yo lo tenía asimilado perfectamente, yo no necesitaba el milagro, pero me hubiera gustado, por supuesto, que se hubiera producido el milagro. Bueno, de todas maneras hay algunos ya que dicen, bueno, en España había entonces una hora de diferencia con la hora oficial, perdón, entre la hora oficial y la hora solar, media hora de diferencia. Entonces dicen todo el mundo, no, a lo mejor hasta la una. Llega a la una y tampoco hay milagro. Pero no solo eso, sino que la hora, podemos decir, geográfica, la marca el meridiano de Greenwich, que en España pasa a la altura más o menos de Valencia. Entonces todavía hay, desde Valencia, por el meridiano hasta de Garabandal, pues había 20 minutos de diferencia. Entonces todavía, quien afinaba mucho decía, hombre, pues a la 1:20. Bueno, pues llegó a la 1:20, a la 1:20 no había habido milagro todavía. Pasó un poquito y ya después serían la 1:30, yo no sé justo la hora, pero después de la 1:20 ya nosotros decidimos irnos a dormir a nuestra casa. Entonces nos bajamos, estábamos en una primera planta comiendo, nos bajamos, mi padre, yo y esta Emilia, la señora que se quedaba con nosotros. Y en el momento que llegamos a la calle, de pronto delante, en la parte, estaba muy cerca, enfrente, un escándalo, vemos la niña venir lleno de gente alrededor, la gente gritando milagro, milagro, con los más, en fin, e iban descompuestos todo el mundo. Entonces la niña se cae de rodillas y se le tiran todo el mundo alrededor como si fuera una melee de estas del rugby o algo así, y la tapan de todo el mundo queriendo ver el milagro en primera fila. Había gente que se le había agarrado los brazos de la niña. Bueno, mi padre salió corriendo y se subió en los hombros de uno de los hombres que estaba allí para intentar ver algo y no consiguió ver nada, pero estaba lo que fuera estaba ocurriendo allí abajo. Y Emilia, la señora, pues también por otro lado, también hizo lo mismo. Yo
que volvemos a lo mismo, los 15 años, la timidez, a mí no me pareció oportuno tirarme allí en lo alto de aquella melé, y lo que hice fue, en la acera de enfrente, había unos polletes que pude subirme y me puse como a 1 metro de altura, justo enfrente, viendo lo que estaba ocurriendo allí. Todo esto ocurrió muy rápido, en poco tiempo. Lo estoy contando así un poco más esto, pero fue muy rápido. Bueno, estando allí de pronto, veo que la melea que ya se abre y aparece en medio Conchita con una tranquilidad, en otro mundo, con la cabeza, una belleza increíble, mirando hacia el cielo, con la boca abierta y la sagrada forma en la boca, nítida perfectamente. Y pasa delante mía como a 1 metro y sigue dirección hacia la parroquia, más o menos. Yo la vi. Además tenía parte en ese momento, tuvimos suerte que se abrió un poquito y salió la luna, y había luz de la luna. Y yo con la linterna también la enfoqué. La Sagrada Forma tenía el diámetro de una Sagrada Forma de la que estamos más o menos acostumbrados, sin embargo, era muy distinta porque era con un grosor mucho mayor. Entonces se notaba, no era la Sagrada Forma que yo había comulgado en el pueblo en la misa, sino que era mucho más gruesa y con un blanco reluciente, un blanco que llamaba la atención de reluciente y el grosor también llamaba la atención. Bueno, pasó la niña. Yo luego me quedé con la cosa de decir, bueno, ¿y aquí qué es lo que ha pasado? Leyendo el diario de Conchita, bueno, porque hay muchos testigos que fueron de la primera parte. Por ejemplo, está Pepe Díez, que era un albañil allí del pueblo, que se le agarró a Conchita y ese estuvo dentro de esa mele y estuvo viendo perfectamente en primera mano, en el momento que la niña puso la lengua, la tenía vacía, y cómo se le formó la sagrada forma, de pronto le apareció en la lengua. Hay otro, que yo estuve el otro día hablando con uno de ellos, dos hermanos catalanes, que habían traído un vídeo, un tomavista, pero de aquella época. Entonces estaban ahí en medio, no conseguían llegar hasta donde estaba Conchita, pero le pasaron la máquina y uno, así sin saber manejarla, consiguió sacar unos fotogramas y se ve y se salió, por eso hay fotos de la sagrada forma en la boca de Conchita de aquel momento. Fue un vídeo que eran de estos catalanes, que se lo pasó a uno que estaba al lado de la niña y consiguió grabarle. Pero Conchita cuenta en el diario que ella tuvo primero la aparición del ángel que le dio la comunión, pero que el propio ángel le dijo que no la consumiera, que se la dejaba abierta para que la viera. Y a continuación tuvo una aparición de la Virgen. Entonces, cuando yo la vi, pues claro, está claro que fue cuando venía ya con la aparición de la Virgen y pasó delante mía, y la Virgen quiso que yo viera la Sagrada Forma, porque, por ejemplo, nosotros que íbamos 4, fui el único que la vi. Y no fue porque me fuera ahí el primero, sino porque es que la niña vino a donde yo estaba. Luego hay otras declaraciones también hay un médico que es don Félix Gallego, que siempre siguió mucho estudió mucho a las niñas en aquel tiempo, y este hombre estaba nervioso, esperando el posible milagro, y entonces estaba dando vuelta a la manzana, y cuando fue el momento, le coincidió que después de pasar de mí, justo venía él andando y ya vio a la niña, pero él cuenta que ya le vio la boca cerrada, pero sin embargo se le veía como un halo de luz o de luminosidad en la boca, que él le suponía que era de la propia sagrada forma que estaba consumiendo. Entonces, bueno, pues esto quizá querría la Virgen que yo lo viera, pues, por ejemplo, para podérselo contar hoy a vosotros, ¿no? Después de esto, nosotros eh, estuvimos hasta el día 22 de julio. Allí no había comunicación ninguna, y cuando bajamos a Cocío, pues mi padre lo que hizo fue un telegrama, porque todos los móviles y todo esto es ahora, allí no había móvil ni había nada. Entonces un telegrama le mandó al obispo de Cádiz, don Antonio Añovero, que era muy amigo suyo, y le dijo: don Antonio, en el momento que vaya a Cádiz le cuento, porque esto es impresionante lo que estoy viviendo aquí en Garabandal, una cosa así. Entonces, efectivamente, nos volvimos a Cádiz, y ya cuando volvimos a Cádiz,
pues se fue directamente al obispo, se lo contó y entonces el obispo se entusiasmó, pero dijo, voy a hablar con mi colega del obispo de Santander y a ver qué me cuenta. Y nada, y mi padre, que era profesor, pues empezó a dar conferencias, empezó a difundir todo lo que pudo, pero como pasó un mes y medio, le llamó el obispo y entonces le dijo, mira, he hablado con el obispo de Santander, por favor, Miguel, no habláis de Galanandá, el obispo no quiere que se difunda, la iglesia debe ser muy prudente. Entonces, pues mi padre y tal, con obediencia y todos nosotros, pues no volvimos, ya no volvimos al pueblo más, porque además es que incluso el obispo de Santander primero prohibió a los sacerdotes y a los religiosos ir, pero luego ya lo prohibió a todo el mundo, que no se fuera, y nosotros que éramos obedientes con la jerarquía, pues nos fuimos, dejamos, y ya a partir de aquí no seguimos nada, no teníamos información ninguna porque es que no volvimos. Vamos, volvimos ya a pasar las apariciones en 2 veces y nada más. Ya luego fue hace como 7 años, por ahí, cuando yo de pronto me entero de que hay un sacerdote, que es el padre José Luis Saavedra, que estaba preparando una tesis doctoral y que le iba a presentar en la Universidad de Navarra, que es una universidad católica. Y entonces, claro, a mí esto, digo, hombre, si un sacerdote está aquí en una tesis doctoral, resulta que se podrá hablar ya de Galanandal. Y efectivamente, además que me dijeron que por lo visto ya Pablo VI había abierto la mano y había dicho que se podían hablar de estas cosas siempre que no fueran contra la fe y la costumbre. Y en fin, y ya después de eso, por eso me he decidido yo. Y entonces estamos aquí pues intentando difundir todo lo que podemos estas apariciones que yo me someto, por supuesto, al dictamen que diga en su momento la Iglesia, pero que a mí me parece que hay una evidencia tan grande de que es sobrenatural que veo mucho más fácil demostrar la sobrenaturalidad de las apariciones que intentar demostrar que aquello era natural, porque es que hay cosas que no pueden ser naturales. En una marcha estática como las que yo viví, un saber en devolver, por ejemplo, objetos sagrados a cada uno sin una equivocación, una lectura del alma, de personas de absoluta solvencia que no van a engañar y que le cuentan su vida y que se bautizan como consecuencia de aquello. Eso, ¿qué explicación puede tener de forma natural? Y incluso el ver a las niñas en éxtasis, todos tenían una armonía, una, una, una belleza increíble. Entonces, todas estas cosas a mí me llegan. Y luego ha habido, tanto a nivel personal, a mí las apariciones, no me gusta hablar de mí, pero a mí en mi vida ha sido fundamental. Pero es que hay muchísimas personas que han pasado por la hermandad o que han conocido la hermandad y han tenido conversiones increíbles. Esto es más o menos, no sé si queréis que yo o preguntarme alguna cosa, ya le digo, porque el ser testigo directo tiene ventaja. No me gusta, hay veces que se hablan por referencia y puede ser que a lo mejor de tanto hablar, pues las cosas no se cuenten exactamente como son o lo que sea. Yo me siento muy seguro cuando hablo de lo que yo viví y de lo que yo conocí. Entonces, si sobre eso me queréis preguntar cualquier cosa, pues aquí me tenéis, con muchísimo gusto, pues os contesto lo que yo pueda. No sé si me oye bien, sí. Gracias, don Román. Sí. Si nos escucha, le vamos a pedir, ¿verdad? Invitar al grupo o también las personas que están conectadas a través del Zoom. Veo que está don Félix Pascual con nosotros, también, me imagino que desde Santander, y otras personas de aquí de Puerto Rico que nos están acompañando. José Enrique, ¿tú quieres comenzar con la primera pregunta o abrimos el grupo? Sí, podemos abrir, pero yo obviamente, primero que nada agradecer mucho el testimonio porque definitivamente hemos oído, este grupo tiene 6 años que tuvimos la bendición de ser formados y la realidad es que hemos tenido también la bendición de tener charlas de personas muy reconocidas que han estudiado
mucho las apariciones de Garabandal, como el padre José Luis Saavedra, que ha estado 2 veces dándonos charlas. El mismo párroco de Garabandal ahora mismo nos dio una charla. Autores de libros como Santiago Lanús nos dio charla. Y así, pues muchos que hemos tenido pues el privilegio de oír y de escuchar sus testimonios. Pero la realidad es que yo no recuerdo otra persona que haya sido, que haya estado directamente en las apariciones, como su caso. Y yo he oído parte de su testimonio cuando oímos la charla de Catarata Imparable, que entiendo que usted ahí habló y fue increíble, un testimonio posiblemente el más emotivo de todos los que hay allí, de todos los que hubo allí. Así que yo agradezco enormemente eso y agradezco el que usted se haya encontrado con el padre José Luis Saavedra y haya empezado a dar su testimonio, porque, como Mira, le digo, sí, Mira, te diré que yo tengo ahora 77 años y yo lo vi con 15. Claro, allí testigos hubo muchísimos, muchos, miles, pero es que se está muriendo, es que la mayoría de los testigos, yo me cogí muy joven, pero es que los testigos se mueren. Y entonces el testimonio directo ya no quedan tanto, incluso posiblemente del milagro este que le llamamos el milagruco, no sé si quizás sea yo, que el que hubiera visto la Sagrada Forma, no sé si a lo mejor soy yo el que queda nada más. Porque yo estuve el otro día con uno de los hermanos estos de Cataluña, pero él estuvo, o sea, lo vivió porque estuvo en el lío, llevaba el tomavistas, pero él no consiguió llegar a ver la boca de la niña, ¿no? Yo tuve esa suerte. Y, en sí, fin. eso es importante, porque el Milagruco posiblemente es uno de los eventos más importantes de las apariciones de San Sebastián de Garabandal, de la Virgen de San Sebastián de Garabandal. Y la realidad es que una de las cosas que yo no sabía que había estado, había oído su testimonio cuando sintió la presencia de la Virgen por primera vez, no sabía que había visto el Milagruco, así que ¿no? Es una verdadera bendición que lo pueda hablar y que se pueda comentar, porque como usted dice muy bien, los testigos oculares se van muriendo, porque eso empezó en 1961 hasta el 64, o sea que estamos hablando de que ya de aquí para allá estamos alrededor de Claro, 58, 59 claro. años, o más. Hace 60 y Hace dos 60 años. empezó, Hace pero 62 Mira, años que estuvo allí. exacto. sí, 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 te oigo. Mira, te voy a decir, es que se me ha olvidado antes de decirlo, hay un pequeño, cuando al cabo del tiempo yo busco cosas de mi padre escribía, y entonces me encontré un pequeño, una coplilla o un poemita muy pequeñito, pero que refleja mucho la sensación que tuvimos los que vimos a las niñas directamente. ¿Eh? Eso se llama, yo tengo este librito, no sé si lo veis ahí, que es como un cuadernito. ¿Eh? Garantía la luz de los evangelios. Sí. Eso. Bueno, pues por aquí detrás, en la última parte tengo este, que os lo voy a leer, o lo digo, bueno, que él lo titula Ya sé lo que es alegría. Y dice, de la reina de los cielos, los ojos he visto un día, los he visto reflejados en los ojos de unas niñas. Que no me hablen más de pena, ya sé lo que es alegría. De la reina de los cielos, los ojos he visto un día. Esa sensación de ver la alegría de la Virgen reflejada en los ojos. Es como si vas a una película, yo que sé, de miedo y ver, no mira la pantalla y ve a los que están asistiendo y le ve la cara de miedo. Pues si tú ves una cosa de gozo y de alegría, era lo que las niñas reflejaban en su cara. Y si vamos a los mensajes, en definitiva, el mensaje de Garabandal es el mensaje de la Virgen nuestra Madre porque, bueno, todos tenemos nuestra madre, que fue ¿quién es nuestra madre? Nuestra madre es la que nos ha dado la vida a cada uno, y todos la queremos y la tenemos porque nos ha dado la vida. Y la Virgen porque es nuestra madre, porque la Virgen nos ha dado nada menos que la vida de la gracia que es Jesucristo, y al darnos a Jesucristo es cuando nos da la vida eterna. Y por eso la Virgen es nuestra madre. Y lo que en Garabandal hace es decirnos que seamos buenos, darle importancia a la Eucaristía, que nos acordemos
en el último mensaje lo dice mucho, que nos acordemos mucho de la pasión de Jesucristo. Ahí nos tenemos que unir. Y es lo que la Virgen, al final en Garabandal, es lo que nos está diciendo. Nos está llevando a Jesucristo y dándonos la vida. La Virgen como madre. Eso yo creo que es lo importante en Garabandal, es lo único importante. Vamos, eso es. Definitivamente. Ahora, y la pregunta que tenía, que es algo de lo que Soraya le comentó al principio, es, obviamente usted lo vio a los 15 años de edad, por un periodo de tiempo, y fue testigo ocular y sensorial, por decirlo de alguna manera, de las apariciones de la Virgen de San Sebastián de Garabandal. Pero obviamente nosotros sabemos que en la vida, eso fue, usted lo vio hace 60 y pico de años, ¿verdad? O sea, en la vida uno va mezclándose con el mundo, va haciendo estudios, va mezclándose con la gente. ¿Cómo puede haber influido en las altas y las bajas que tenemos todos los seres humanos en el mundo? Porque todos somos, estamos en el mundo viviendo, disfrutando, pero también teniendo nuestras cruces, nuestros retos, estudios, familia, etcétera. ¿Cómo influyó o cómo trae, cada vez que trae ese recuerdo durante su vida, esos 60 años que ha vivido desde la aparición, cómo ha influido eso? No, mi vida es que a mí no me gusta, lógicamente, hablar de mí, pero para mí ha sido fundamental en mi vida y la he tenido presente siempre. No, perdona que no me meta en constante interioridad de mi vida, No, 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 no. pero te puedo decir que es fundamental en mi vida, ha sido Ramadan, sin duda desde mi vida hasta entonces, desde mi vida a partir de entonces. Yo cambié en Aragón, eso seguro. Yo era un hombre que tenía fe, mis padres eran católicos, pero claro, yo la fe, después, es que esto ya no, son vivencias y entonces ya es casi, digo, hombre, fe, creer lo que no se ve. Y digo, pero es que yo lo vi, o lo viví, por lo menos lo viví. Entonces ya la fe ahí se madura mucho, es una fe mucho más segura, mucho más fuerte. Y por supuesto, en toda mi vida cambió. Yo tenía una vocación de casado y bueno, y profesionalmente y de todo, y en fin, fundamental Claro, fundamental en la vida, eso por supuesto. claro. No sé si aquí alguien tiene alguna pregunta o alguien en la... Ajá, Pilar, Sí. que no se oye mucho en el edificio. Yo quiero agradecerle de todo corazón su testimonio. Yo hace 13 años Eh, eh, ¿verdad? Y estuve con No, un... no le oigo, ¿eh? No le oigo. Habla un poquito más fuerte. Que tengo que A agradecer ver, de todo corazón el que se haya comunicado hoy con nosotros. Yo hace 13 años estuve allí y estuve también con un testigo que ya, desgraciadamente, ya murió. Y él, o sea, igual que le he oído a usted, él lo mismo euforia, los mismos sentimientos, bueno, fue hermoso. Y él decía, a mí me han prohibido decirlo, porque tenía por la obediencia al un obispo. grupo de... No le oigo. No, era él, y No, hablando con la no, madre en la época, entonces dice, ¿cómo me van a prohibir a mí, el obispo, cómo me van a prohibir a mí lo que yo sentí, lo que yo vi? Entonces claro, él ya, es lo mismo como le estaba oyendo a usted, ¿no? Como si yo me estuviera transportando en ese momento allá. Entonces, pues le tengo que agradecer de todo corazón porque yo creo que María le ha cogido a usted como un instrumento para que nos diera ese impulso, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, de mucha apatía, de mucho... Y esto es lo que la madre es la que nos llama a que la cojamos de la mano y sigamos con ella. O sea que le agradezco de todo corazón su testimonio y Mi- bueno, Mire, yo le puedo contar que yo he oído y he visto muchos testimonios. Entre ellos he tenido la suerte, gracias. Está ahí Feli Antonio, un saludo, Feli Antonio. Es un amigo ingeniero de Bilbao. A Feli Antonio me proporcionó una cosa que yo se lo agradezco una barbaridad y aprovecho ahora para contarlo aquí. Yo era muy amigo del padre Jorge Lori
con el cual estuve viviendo muy, muy amigo del padre José Lori. Y entonces el padre José Lori grabó 11 horas a todos los vecinos del pueblo que quisieron. Él se fue, le dejaron una casa y iban pasando y lo iba grabando a todos los vecinos y cada uno lo contaba a su manera, lógicamente, porque cada uno tenemos nuestra forma de expresarnos, pero todos al final eran absolutamente coincidentes. Entonces esas grabaciones que la había grabado en el formato que había entonces, eran VHS, las cogió y la mandó al obispado. Y él decía, ¿sabe Dios en el obispado dónde ha ido a parar? Si se han perdido, estarán metidos allí en un cajón o en algo. Y yo lo dábamos por perdido. Y un día hablando en Santander con Feli Antonio, me dice, no, que yo he conseguido una copia y tengo una copia a través de un médico. No, no me diga. Y entonces me mandó la copia, que además encima me la cambió y la puso en formato, porque el VHS ahora tenemos mucha dificultad para verla. Y la había puesto en un formato digital que con un CD o un pen lo puede uno ver. Ha perdido un poquito de calidad, pero sin embargo los testimonios están allí. Yo esos testimonios los he visto a las 11 horas y son impresionantes. Y tanto es que yo, para que no se vaya a perder, pues le he mandado otra vez al obispado, se lo he mandado ya en el nuevo formato, se lo mandé al padre José Luis Saavedra, se lo mandé a esta Elsa, el médico esta que lleva la iniciativa, porque lo que no quiero es que se vuelvan a perder como han estado perdidos todo este tiempo. Allí hay testimonios, por ejemplo, está este que yo he contado antes de don Máximo Ferle, él lo cuenta perfectamente. Y hay otros de Esther, que era la amiga nuestra que estaba en Cádiz, también testimonio. Vamos, testimonio enorme, todos, cada uno en su estilo y en su forma, pero todos son coincidentes en el fondo de lo que están contando. Usted ve un accidente y se lo cuenta de una manera, yo lo veo, lo contaré de otra, pero estamos contando lo mismo. Es complementario, una información complementaria. No, no hay cosas que diga tú, pues mira, este se está inventando algo, ¿no? Porque es que eso se vería. Eran miles de testigos los que estuvieron viendo la aparición. Pues gracias, un millón. Si me permitís un momentito intervenir, os lo agradeceré. Con el permiso de Soraya, en primer lugar, darle las gracias a Ramón, que es una persona, a Román, siempre me equivoco, a Román, que es una persona fenomenal y está dando unos testimonios muy, muy importantes. Yo no he tenido la suerte de estar allí en los años de las apariciones. Sí, fui posteriormente en el año 92 y 93 y continúo yendo hasta el día de hoy. Y sí he podido conectar con testigos oculares de lo que allí ocurrió y concretamente con Pepe Díez, que era entonces el alcalde pedáneo de Garabandal, y él había asistido a los éxtasis y a los acontecimientos desde el primer día. Y él me los contaba a mí y cogimos mucha confianza, hablamos mucho y Pepe me decía ya en los últimos días que me decía, Félix, esto que ha pasado aquí es muy, muy importante. Esto lo tiene que conocer la gente, no se puede perder. Y entonces fue el motivo que me impulsó a escribir un libro donde relato esos acontecimientos tan maravillosos, porque en definitiva se concentra todo en una cosa, que es eh, expandir por todos los sitios posibles el mensaje de la Virgen. Y el mensaje de la Virgen es muy sencillito, es muy fácil, que es que tenemos que ser buenos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que tenemos que darle importancia a la Eucaristía, mucho más importante todavía. Y en tercer lugar, que tenemos un arma muy poderosa, que es poder rezar el rosario para combatir todos los enemigos que quieren echar abajo la obra que Dios ha creado en este mundo tan maravilloso. Y nada más. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros porque estáis también haciendo una labor muy importante y os animo a que sigáis por este camino. Muchas gracias por todo. Gracias, Gracias, Félix. gracias. Tenemos una pregunta por aquí, más a ver, Becerra, le ponte por aquí. Si alguien más, ¿verdad? Para que se acerque.
Saludos, Félix, un placer, Vanessa. No, Sí, sí, te escucho perfectamente. Gracias, Román. Hermoso testimonio que compartió con nosotros. Quería preguntarle más bien si puede abundar un poco más información de cómo se vio la Virgen. Entiendo que vio su silueta. Entonces, algo un poco más de detalle, qué color tenía, como qué resplandor pudo ver de su vestimenta. Eh, mira, la Virgen, lo que cuentan las niñas, lo que hay es lo que cuentan las niñas. Entonces la Virgen, hay una cosa curiosa, la Virgen se representa como la Virgen del Carmen. Entonces ya hay quien dice, hombre, la Virgen del Carmen, ¿y cómo va? Ella va con un manto azul y un hábito blanco. ¿Y cómo es que no lleva el hábito del Carmen, que es marrón? Entonces resulta que, bueno, pronto fue una cosa ya que extrañó un poco, pero llegó un carmelita y dice, no, hombre, no, si es que resulta que la Virgen en el Monte Carmelo, de donde viene toda la devoción a la Virgen del Carmen, el Monte Carmelo donde estaba Elías y todo lo demás, la Virgen la representaron las primeras veces de azul y blanco, no del Carmen. Luego fue ya cuando la aparición del escapulario del Carmen y todo lo demás, cuando ya empezaron a utilizar el hábito del Carmen. Pero la Virgen al principio de la Virgen del Carmen era Estela de Mar, era la Virgen de Estrella de los Mares, pero era con hábito como se presenta aquí en Arabandal. Hay veces que se presenta con el niño Jesús, incluso hay escenas preciosas en que le da al niño a las videntes lo coge y piensa que es natural y de pronto cuando decía, pero tú has visto, tú sabes lo que has tenido tú y resulta que ella dice, yo me creía que esto era como una cosa normal. Otras veces se presenta sin el niño, dicen que es muy joven, con el pelo largo, no se le ven los pies, un hábito hasta los pies, con una corona con estrella. Ahí está una representación, ¿ves? Más o menos, y con el escapulario del Carmen en la mano derecha. Eso es lo que cuentan las niñas, y siempre con una dulzura y y luego la edad, pues dice que la veían como un poquito más joven, un poquito mayores que ella, pero muy joven. O sea que yo creo que podía ser como de 17 o 18 años, una cosa así aproximadamente como se presentaba la Virgen. Y siempre mira, hay esto también muy bonito. Hay una vez que venía Jacinta, eso estuve yo delante, y estaba aquello el suelo todo embarrado. Y a Jacinta el zapato se le quedó en el barro y siguió descalza. Y de pronto la Virgen le llamó la atención y le dijo, no, no, ponte el zapato, no vayas descalza. Y Jacinta estaba mirando a la Virgen al cielo sin ver. Y entonces la Virgen le fue dando un poquito más atrás a la derecha y le llevó el pie hasta que consiguió meter el pie en el zapato y siguió con el zapato andando. Porque era una madre que dice, niña, no vayas descalza que te vas a clavar algo o vas a coger. Y entonces era una cosa totalmente. Y luego una cosa que le hacía muchísima hincapié era la obediencia en los padres. La obediencia a los padres. La Virgen le decía a la niña, antes que nada obedece a los padres. Incluso ha habido veces que algún padre a lo mejor no le dejaba a la niña ir a un éxtasis y ha prevalecido la voluntad del padre sobre la voluntad de la Virgen. Y ya pasa lo mismo con la jerarquía. La Virgen siempre ha sido muy respetuosa con la jerarquía. Llegó un momento que el obispo prohibió que las niñas entraran en la iglesia y que dentro de la iglesia tuvieran éxtasis. No hubo más éxtasis dentro de la iglesia. Yo pienso, por ejemplo, de la comunión, y esto que se atrasó tanto, yo creo que fue por cumplir en aquel momento, antes del concilio, solamente se podía comulgar una vez al día. Las niñas seguro que habían comulgado en la misa solemne. Entonces la Virgen no quiso que comulgaran otra vez porque sería saltarse una disposición de la jerarquía. Y esperó al día siguiente, unos minutos después, para darle la comunión. O sea, es impresionante el tema de la obediencia a los padres y siempre que, por ejemplo, cuando llegaban sacerdotes
que los sacerdotes no iban vestidos de sacerdotes, iban de paisanos. Las niñas lo sabían siempre porque la Virgen se lo decía. Tenían una veneración por los sacerdotes. Y también veneración, las niñas le dijeron, ¿qué es más importante, un ángel o un sacerdote? Pues la Virgen le dijo, primero tiene más importancia el sacerdote. Fíjate tú hasta qué punto, hasta la delicadeza de la Virgen que tuvo con la jerarquía, a pesar de lo gordo que avisa de un tema que está ahí, que era lo que a todos nos queda un poco, que en aquel momento tampoco, en aquel momento, yo eso te lo aseguro, nosotros pensábamos, yo estaba convencido que todos los sacerdotes eran santos. No se me podía ocurrir que hubiera las cosas que después, por desgraciadamente, no hemos enterado. Y en ese momento que había, aquí en España habíamos tenido una guerra donde habían matado a 6.000 y pico de sacerdotes, entre ellos 11 obispos. Entonces los que quedaban eran unas personas que habían dado, eran fruto del martirio. Y entonces no se podía uno imaginar esa frase de que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino y sobre todo el final, y están llevando a muchas almas a la perdición. Claro, era cuando se estaba intentando meter dentro de la iglesia todas las ideas del modernismo, el relativismo, el todo vale, y eso se estaba metiendo no solo en la iglesia, sino sobre todo dentro del propio concilio que se estaba celebrando en aquel momento. Y la Virgen lo avisa. El otro día, hace unos días, hemos tenido un encuentro en Cuenca. Ha asistido el señor obispo de Cuenca y dijo tres cosas que a mí me llegaron mucho. Uno, nos habló al final, quiso tomar la palabra y nos habló, y nos dijo tres cosas. Uno, la importancia del concilio. Dice, si no llegase por el concilio, nosotros no estamos ahora mismo aquí. Es verdad. Importancia fundamental del concilio. Pero por otro lado nos dijo, pero esto que las niñas nos dicen, de que muchos sacerdotes, obispos y tal, van por el mal camino, es un tema que había entonces la niña lo avisaron a través de la Virgen, dice, pero desgraciadamente hoy en día sigue existiendo. Y ya la tercera cosa que nos dijo, que era después de haber oído todo lo que estamos oyendo, dice, los hechos, las realidades, no se pueden negar. Cuando, cuando una cosa es las evidencias no se pueden negar. Y en Garabandal, evidencias de sobrenaturalidad ha habido por todas partes. Y el que no las quiera ver es como no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si tú no quieres ver, la fe es una cosa que es de cada uno. Pero si tú no quieres creer, pues no crees. Pero la evidencia ha sido absoluta y radical. Y cualquier persona que haya vivido aquello y haya visto, no puede decir otra cosa. No lo puede decir. No sé si te he contestado más o menos. Más detalles de la Virgen, habría que decírselo a las niñas que la conocieron más, pero sí que debía de ser. Yo la sentí, pero no, desgraciadamente no la vi. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Román. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero a ver. ¿Hay alguien que esté conectado que quiera hacer una pregunta? No, nos deja saber y puede quitar el mute del micrófono y hablar. Si no, Mirna tiene Si no, una Mirna, tiene ok. otra detrás de ti. Mirna. Muchas gracias por su testimonio. Hola. Sí, buenos días, mi nombre es Mirna. Usted es una persona muy privilegiada en este momento histórico, ¿verdad? De la historia de nuestra iglesia. Y no me cansaría de escucharlo a usted. No me cansaría. Por lo tanto, esa fe que usted tiene, todas esas vivencias que usted ha tenido dentro de su corazón, es bueno darla a luz a la gente para no meterla debajo de la cama, esa luz, porque su testimonio es Efectivamente. poderoso. ¿Oyó? Efectivamente. Eso es lo que yo pienso. Que Hay hace gente, falta darle luz. No, si tiene uno una luz así, no es para esconderla.
Es Exacto. para que nos beneficiemos todos de ella. No Tiene tenga usted temor. toda la razón. No tenga temor de dar a Gracias, conocer en sus ojos y en su corazón. Amén. Gracias. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Venga, sí. ¿Cuál es su nombre? María. Ah, María. hola. A Yanis también. Tenemos dos preguntas, Román. Adelante. Yanis primero. Yanis, ¿estás ahí? Hola, sí, sí. Perdón Adelante. que no prenda la cámara, pero es que estoy manejando. Ah, Gracias por su testimonio, porque es muy importante, ¿verdad? Como han dicho todos. Y sí quería preguntar, ¿verdad? Siempre he sido devota desde chiquita, que mami me enseñó de Garabandal. Eh, Preguntar sobre el carácter de las niñas, ¿verdad? Que usted pudo ver en ese momento y no sé si ha podido tener contacto con ellas luego. sí, Porque yo pienso que muchos sacerdotes con muy buena intención, santos, con esta confusión, ¿verdad? De tantos videntes apareciendo ahora también, a veces se cuestionan cómo serán ellas, ¿verdad? Si esto fue más frivolidad o no. Y nada, quería preguntar qué usted vio, que cómo... mira, las niñas eran absolutamente normales, como cualquier niña de esa edad, pero con unas características. Una es que estaban muy aisladas del mundo. El pueblo no tenía, en aquella época no había televisión y la carretera era un camino que ellos para ir al médico, que iban a lo mejor a Torrelavega o iban, era muy complicado. Entonces las niñas no conocían ni el mar, estando en una provincia como es Santander, que está dando al mar. Cuando las apartaron a Conchita, la apartaron de las otras y la llevaron a Santander, ella me lo contaba la impresión que le hizo la primera vez que vio el mar. Pero eran unas niñas que estaban muy aisladas, muy aisladas y unas niñas muy inocentes, claro. Ahora mismo, a lo mejor las niñas de esa edad, pues están más resabiadas porque la televisión hace mucho y luego se viaja o se conoce. Y entonces, estas niñas estaban mucho más, eran mucho más ingenuas en ese aspecto. Unas niñas muy ingenuas y estupendas. Luego, en la vida normal, ellos ayudaban a su familia, allí yo los vi, pues desde allí yo cogía mucho en esa época el heno, la paja para guardarla para el invierno, tener para el ganado, iban cargando las pajas. Por ejemplo, Mariloli, que tenía varios hermanos, pues lo veíamos con el hermanito. Había una hermana, Lupe, que había nacido y la ayudaba a la madre con la hermanita de esa manera. ¿Cómo eran las niñas? Pues mira, cada una, podríamos decir, siempre dice que la más guapa era Conchita. Pues sí, Conchita era muy guapa, pero bueno, las otras eran también un encanto. O sea, que es que el Conchita a lo mejor al ser un poquito más mayor que las otras, pues tenía más capacidad de comunicarse. Jacinta tenía una cara de niña buena, tenía la cara muy redondita y era una niña muy buena, muy buena. Y sigue siendo. Va todavía, ella vive en Estados Unidos, pero suele ir todos los años a Garabandal y se le ve en la cara, se le ve la bondad. Mariloli era para mí la que más se transfiguraba en las apariciones. Cogía una expresividad y una viveza en los ojos increíble. Era sin duda, y además que he coincidido con otros testigos que lo dice Mariloli que se transfiguraba, pero más todavía que las otras, siendo chiquitita, era bajita y era muy poquita cosa, pero muy simpática. Pero es que en los momentos de la visión era otra niña. Y luego la más chica, esta Maricruz, era más tímida, era más chiquitita, entonces más delicada y ha sido siempre más tímida. Fue la primera, además, ella, los padres pues muchas veces no le facilitaron mucho las cosas y entonces pues ella sufrió y es más delicada. Incluso ahora yo con ella directamente he hablado por teléfono y tengo contacto con ella, pero es una persona especialmente que yo creo que ha sufrido mucho y ha tenido, mm, quizás fuera de las cuatro, la que era más débil por edad y por timidez, a lo mejor, era más tímida que las otras. Pero bueno,
niñas corrientes y normales. No iban, hay veces que tú dices, esta niña ha visto a la Virgen, luego ir a tu tiempo con las manitas cruzadas y en plan beato. No, 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 no. Jugando con sus juegos normales, con sus bromas, con su, si quiere, hasta su malicia. Fíjate que cuando tuvieron la primera aparición, estaban cogiendo unas manzanas en el huerto del maestro. También es verdad, hay que ver que hay veces que se dice, hombre, era una niña analfabeta. No, no eran niñas analfabetas. Ellas tenían su maestra. A mí, eso se quejaba Maricruz con toda la razón. Me decía, Román, es que dice que éramos analfabetas. Nosotros teníamos nuestra maestra, íbamos a las clases. Y me mandó una foto que yo la tengo muy bonita, no sé si se verá ahora aquí, la tengo aquí puesta, que están todas las niñas con la maestra. Voy a mirar un momentito a ver si lo tengo por aquí. Y entonces, claro, dice que si éramos analfabetas. No, eran niñas, bueno, no lo tengo ahora mismo aquí, pero se veían como serían 15 o 20 niñas y con la maestra. ¿Qué ocurre? Que es que la niña pequeña, yo en en los primeros mensajes que escribía, a lo mejor pues ponían falta de ortografía, la letra no la tenían demasiado bonita y tal, pero bueno, es que yo en mi edad, a esa edad me pasaba igual, yo ponía mi falta de ortografía como casi todo el mundo, hay gente que tiene una ortografía estupenda desde muy chico, yo no, a mí me costó trabajo. Y luego la letra pues la tenía que bueno, yo la entendía, pero nadie más. Luego he procurado a lo largo de la vida a ver si mejoraba un poquito, pero que las niñas eran así. Entonces no eran analfabetas, eran unas niñas, lo que sí eran unas niñas que estaban muy aisladas. Estaban unas niñas que son distintas a unas niñas de una ciudad grande donde tienen televisión, donde tienen esto, viajan y han visto de todo. Esas niñas ya, no, estas niñas no habían visto de nada y era la ingenuidad de unas niñas a esa edad. Y empezaron 11 y 12 años, ¿no? Ya luego Conchita terminó con 17 años por ahí, pero de todas maneras muy pequeña. ¿Mm? Gracias, gracias. Fuera de la... Además, ella a los de fuera, claro, allí en Cantabria, nosotros en Andalucía somos más abiertos. El carácter cántabro es un poquito más cerrado, pero bueno, normal. Y nos trataban totalmente, vamos, ellos jugaban entre ellos, pero si tú te acercabas, le decías cualquier cosa, pues enseguida estaban contigo y no había el menor problema, ¿no? O sea, yo incluso recuerdo un día que veníamos de Los Pinos, me senté yo en un sitio allí, se me sentó Conchita y me empezó a contarme cuando habían ido, que había visto el mar y la impresión que le había dado y todo lo demás, hablando de cosas que no eran de lo que a ella le había impresionado. Estaba encerrada y la habían llevado a Santander y la habían llevado a la playa y había visto el mar. Claro, estaba impresionada de lo que había visto. Entonces, ellas sabían que yo era de Cádiz y Cádiz estábamos rodeados de mar por todos lados. Pues entonces a mí el mar ya no me sorprende tanto, ¿no? María, ¿Vale? Sí, buenos días. Mi nombre es María de la Parroquia del Carmen en Carolina. Es maravilloso, ¿verdad? Ver cómo usted ha proyectado de una forma tan latente algo que vivió hace 60 y pico de años. Y ahora pues nosotros nos convertimos en testigos de su testimonio, porque hemos escuchado un evento de 62 años atrás, donde usted lo manifiesta y lo compara hasta como con la transfiguración. Así que tuvo que haber sido un evento que lo marcó grandemente. Y pues como la iglesia, ¿verdad? Como sabia maestra, pues va trabajando con esto de las apariciones antes, ¿verdad? De aprobarlas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir en octubre del 2023 a Garabandal y se nos dijo que no se hablara del tema. Sí, pues vimos películas, compramos libros, fuimos a Los Pinos, allí oramos, celebramos misa, pero el sacerdote pues que nos acompañó nos dijo, mira, me dijeron que no tocáramos el tema.
fuimos obedientes, ¿verdad? Porque María es modelo de obediencia. Pero inmediatamente salimos del lugar en el bus. Nuestra conversación era, porque es que ir a Garabandal, o sea, es una experiencia, o sea, que se siente la Virgen, que se siente que ella estuvo allí, es un remanso de paz, es hermoso. Y, ¿verdad? Fuimos obedientes, incluso nos dieron una estampita con un pedacito de una tela que la Virgen había besado, ¿verdad? Tuvimos esa bendición. Pero en nuestra humanidad, pues, ¿cómo te ha manejado el tema de la obediencia, igual que las niñas, en cuanto, ¿verdad? A la iglesia se refiere, porque uno salió de allí en el bus encantadísimo, hablando del testimonio, de lo que sentimos, de lo que presenciamos allí, sin haber tenido esa oportunidad de ver un milagro. Imagínese usted, o sea, ¿cómo usted puede manejar ese tema de, yo sé que la Virgen María es modelo de obediencia, pero en nuestra humanidad, ¿qué consejo nos da también? Bueno, yo consejo, no soy nadie para consejos, ¿eh? Cada uno, yo cuando le voy a contar una cosa, cuando nosotros no podíamos ir a Gravandal, pues lo que hacíamos, íbamos a otros santuarios de la Virgen, que hay muchos y todos son muy bonitos, ¿eh? O sea que yo he estado muchas veces, yo he ido a Lourdes, casi todos los años iba a Lourdes, yo he ido a Fátima, yo he ido al Pilar, yo he ido a Covadonga, yo he ido y en nuestras vacaciones, en el tiempo que estuvimos, desde que estuvimos en Garabandal hasta que ahora estamos un poco dedicándonos a difundir lo de Garabandal, ha sido de santuario en santuario, en todo, bueno, tanto de aquí como de Europa. Yo no he ido a América, pero en Europa tenemos muchos santuarios marianos, gracias a Dios, en España tenemos por todos lados, y en cualquiera de ellos, Lourdes es impresionante y Fátima lo tenemos muy cerquita aquí al lado en Portugal también. Y entonces ahí se siente uno la presencia de la Virgen. Los sitios donde la Virgen ha estado deja no sé qué, que se nota esa. Entonces, pues lo que hacíamos, yo tengo 6 hijos, entonces teníamos una rulona, una caravana, que íbamos de camping y nos íbamos de santuario en santuario. Entonces, el amor a la Virgen pues te queda ahí, te queda ahí. Y ahora, pues bueno, pues estamos yendo por un lado y por otro, pues hablando y compartiendo con todos vosotros pues lo que vivimos en aquel momento. Estuvimos hace poco, hemos estado en Cuenca, ahora tenemos previsto, Feliz Antonio va ahora en febrero a Pamplona, hay sobre el día 15 creo que. Luego tenemos también Santiago de Compostela, en Tui, quizás se esté organizando una cosa en el Rocío aquí, en fin, que ponemos nuestro granito de arena para que la Virgen ponga el resto, que es la que llega de verdad al corazón de todo el mundo. Amén. Román, queremos darle las gracias a nombre de todos los miembros del Círculo de Devotos de la Virgen del Carmen de Garabandal, que le agradecemos tremendamente porque, como dice José Enrique, es la primera vez en 6 años que tenemos la bendición de tener a un testigo ocular de las apariciones de la Virgen. Creo que ha sido muy claro, muy genuino, muy auténtico. Nos ha encantado escucharlo, cómo esa experiencia que usted tuvo en la juventud y cómo le ha impactado su vida. Queremos invitarlo a que, como dice Mirna, siga llevando lo que la Virgen ponga en su corazón y pedirle que a su vez ore por nosotros, pida para que este grupo siga creciendo y haciendo lo que la Virgen quiera hacer aquí en Puerto Rico, que es tierra de María también. Y bueno, tal vez nos veremos en Garabandal o en su pueblo, en Cádiz. En Cádiz. Cádiz tiene mucho que ver con San Juan de Puerto Rico, ya se lo decía incluso, ya le he dicho yo que tengo conocidos
que viven, pero es en esto, no en San Juan de... eh, exacto, exacto. Así Sí. que a ver si algún día o nos vemos en Cádiz o nos vemos en Puerto Rico. Puerto de Santa María. Después lo voy a escribir porque mi mejor amiga en España, que estudié con ella en Sevilla, vive en este Puerto de Santa María. Sí, yo estoy a un cuarto de hora de Cádiz. Lo que pasa es que Cádiz es una ciudad que no puede crecer porque está con mar por todos lados y muchos gaditanos vivimos, podríamos decir, en la periferia de Cádiz, que uno de ellos es el Puerto de Santa María. Así que Pero tenemos gracias. un puente y en un cuarto de hora estamos en el centro. Muchas gracias, Román. ¿Vale? Gracias a todos los que se han Vale, pues conectado. muchísimas gracias a todos y que la Virgen les ampare siempre. Y Muchas no, gracias, ¿eh? vamos a tomar una foto con usted. No se Bueno, mueva, no ya sé usted, cómo, a ver. no, usted se queda ahí, nosotros nos vamos a poner alrededor suyo en la pantalla. Nos Espera, me vamos a quito las gafas. y también decirle que esto lo vamos a poner en nuestra página de Facebook, la grabación de su testimonio, para que muchas otras personas lo puedan ver también. Y en YouTube. Ok, muy bien. Así que Estupendo. no se Muy mueva. bien. Véngase, por favor. Véngase. Vale. Podemos, acá, alrededor de la pantalla.